Bienvenidos a un nuevo episodio de esta saga de vídeos sobre obras cumbre, sobre obras especiales, quizá, que merecen una especial mención dentro de la literatura humana. En el vídeo de hoy abordaremos de nuevo un libro y abordaremos una novela corta, una novela algo atípica, quizá el eslabón perdido entre sus dos tipos predominantes de obras del autor León Tolstoy. Hablaremos en este vídeo de una manera, de nuevo, como siempre hacemos en esta saga, sucinta, pero con la profundidad que merece, del libro Felicidad conyugal o Felicidad matrimonial, como se ha traducido de los dos modos, del mencionado autor. Conviene recordar que es una obra publicada en el año 1859. Es, por tanto, un libro escrito por León Tolstoy cuando aún no ha redactado sus grandes obras como Ana Karenina o Guerra y Paz, que verían la luz unos años después. Por lo tanto, tenemos a un Tolstoy quizá más inmaduro desde el punto de vista literario. Tenemos a un Tolstoy que, él mismo se avergonzará de esta obra y decía que era una cosa, pues eso, poco menos que de la que avergonzarse, ¿no? Años después, porque decía o tenía en consideración que este libro no poseía la profundidad a la que él aspiraba dentro de la literatura, ¿no? Y dentro de la narración y dentro de la creación discursiva. Y encontramos, como también hemos dicho, una obra que es casi el perfecto eslabón perdido entre sus primeros relatos autobiográficos y sus grandes obras relatadas con una crudeza y casi con aspectos que podríamos calificar de crueldad mucho mayores, ¿no? Como podría ser el realismo de Guerra y Paz. En cuanto al argumento, en cuanto a lo que aborda este libro, lo veremos a continuación, y es quizá, si lo pudiéramos resumir con una sola palabra, diríamos o escogeríamos desencanto. Es la vida de Masha, una joven de apenas 16-17 años, y de Sergei, un hombre que el propio libro describe, él a sí mismo se autodescribe como ya viejo y de posibilidades escasas para contraer matrimonio, con la avanzada edad, dice el libro, de más de 30 años, de 36 años. Vemos, por tanto, que la consideración de la edad y lo que ella implica a lo largo del tiempo ha cambiado poderosamente, y no hace falta que nos vayamos demasiado lejos, ¿no?, en el eje del tiempo, sino que hace apenas 150 años. Pues efectivamente, un hombre de 36 años no casado era un hombre con serias dificultades para poder encontrar pareja de ese momento en adelante. Como decíamos, cuenta la historia de esta joven, de Masha, que se enamora perdidamente de este hombre, que es bastante mayor que ella. Nos relata los primeros pasos, ¿no?, de esta aventura amorosa, nos relata la primera vez que se ven, cuando ella es apenas una niña, mientras que Sergei es un amigo de la familia, ¿no?, que la visita de vez en cuando, de una manera siempre amorosa, pero protectiva, ¿no?, protectora, como podría ser quizá la perspectiva de un padre o de un tío, hasta que la chica comienza a crecer y, como decimos, comienza a caer profundamente enamorada de este Sergei. Sin embargo, el gran conflicto que encontramos en la obra es el de las perspectivas. Precisamente tenemos que Masha es una joven que aspira al drama, que aspira a lo trágico, que aspira al amor lleno de convulsiones, precisamente por su edad. No es porque tuviera especial culpa en este asunto, sino porque la edad se lo requería, ¿no? Un amor lleno de olas y de turbulencias. Sin embargo, si analizamos el caso de Sergei, tenemos a un hombre que en esa época era ya de una edad avanzada, ¿no?, sobre todo para el asunto del matrimonio, un hombre maduro, que lo que busca es precisamente un amor acorde a esa madurez, un amor maduro, un amor estable, un amor que le dé tranquilidad, un amor que al fin y al cabo le infunda la seguridad que él busca en su vida. Tenemos citas muy destacables dentro de este libro, a continuación leeremos algunas de ellas. Pero podemos destacar que los primeros momentos de esa vida conyugal, ¿no?, tras esa declaración de ambos de amor, tras ese descubrimiento de que realmente se amaban y no se amaban como un tío y una sobrina, ¿no?, como dice el libro en algunos momentos, o como una figura protectora, sino que se amaban con un amor romántico y con un amor que excedía lo platónico.
efectivamente consiguen alcanzar lo que parece ser su sueño más anhelado, que es el matrimonio. Quizá no podían intuir que ese sueño o que la comisión de ese sueño, alcanzar precisamente ese objetivo, les llenaría la vida de problemas a largo plazo. Esta diferencia precisamente de edad, esta diferencia de miras y de perspectivas en la vida, hace que Sergei y Masha, en un primer momento idílico, ¿no?, en el que aún pervive el amor apasionado, antes de que dé paso al amor tranquilo y al amor maduro, convivan en el campo, convivan en la aldea, en una aldea de esta Rusia, como vemos, del siglo XIX, en una Rusia podemos decir, con un nivel de miseria muy alto en muchos aspectos, una Rusia absolutamente rural, si nos salimos de las grandes ciudades. Precisamente es en una aldea podemos decir prácticamente en la naturaleza, ¿no?, prácticamente en el campo, donde comienzan a vivir esta aventura conyugal. Los primeros años son idílicos, son perfectos, en los que ellos conviven, con el servicio de la casa, tienen una posición económica, bastante acomodada, tienen, como decimos, incluso sirvientes, tienen posesiones, tienen tierras, y se van dando los primeros años de este modo. Y pues desde un punto de vista prácticamente idílico y de ensueño. De esta época, precisamente, es de donde nace una de las citas que además ya mencionamos en otro de estos vídeos cortos, ¿no?, el que relata la vida, mejor dicho, de Christopher Johnson McCandless hacia Rutas Salvajes de Jon Krakauer, ya que este pasaje que vamos a leer era precisamente uno de los que Christopher Johnson McCandless, aquel joven que pierde la vida en Alaska, tenía subrayado en su libro Vida, Felicidad Conyugal, que fue precisamente una de las obras que lo acompañó hasta su último momento en Alaska. Como decimos, es una de las que mejor ilustra este momento de la vida de Sergei y Masha, y dice del siguiente modo: viví muchas cosas, y ahora creo que hallé lo que se necesita para ser feliz. Felicidad familiar. Una vida aislada y tranquila en el campo, con la posibilidad de ser útil para quienes es fácil hacer el bien y que no están acostumbrados a que se lo hagan. Y un trabajo que se espera que sea de utilidad. Después, el descanso, la naturaleza, libros, música. Amar al prójimo. Esa es mi idea de felicidad. Y sobre todo eso, tú como mi compañera. Niños, quizás. Tener hijos con usted. ¿Qué más puede desear el corazón de un hombre? Este primer periodo, dentro de la felicidad absoluta conyugal entre Masha y Sergei, da paso a otro más oscuro, quizá asimilable a la etapa en la que el amor apasionado da paso al amor maduro, como hemos mencionado anteriormente, ¿no?, y que, sucede en todas las relaciones humanas, amorosas, como bien conocemos todos nosotros, ¿no? Apenas dice la ciencia, dice la psicología, que realmente el amor apasionado nunca dura más de 2 años. En ningún caso. Y que tras estos 2 años lo que viene es, dicen, ¿no?, el amor verdadero. Viene el amor profundo, viene la admiración y viene realmente el proceso en el que uno comienza a buscar horizontes comunes con esa persona. Pero que ese sentimiento de absoluto arrebato no es que cese, sino que comienza a decrecer y a transformarse en algo mucho más duradero, ¿no? Y precisamente la segunda etapa de este libro se corresponde con esto y con el desengaño al que ya hemos hecho alusión. En esta etapa, Sergei y Masha se mudan a San Petersburgo. Y se mudan al principio por petición o por deseo de la propia Masha, que comienza a aburrirse en aquellos parajes tranquilos, con aquella vida, podemos decir, en la aldea, ¿no?, en la naturaleza y en el campo, y que comienza a desear el bullicio de la ciudad, comienza a desear los bailes de la aristocracia, comienza a desear quizá también ese materialismo, ¿no?, que podemos decir que se hace carne dentro de ciertos círculos de la sociedad rusa de ese siglo XIX, círculos minoritarios, pero círculos existentes en cualquier caso. Y precisamente se mudan. Sergei decide hacer caso a su esposa, jovencísima y bella esposa, nos dice el libro, y mudarse a San Petersburgo. Una decisión que, como no podía ser de otro modo,
solamente les trae problemas. En el momento en el que se desvinculan de la naturaleza y se desvinculan de la vida en el campo, de una vida tranquila, y comienzan a hacerse uno con ese bullicio de la gran ciudad, con esas fiestas absolutamente materialistas y que buscan sobre todo el prestigio entre los hombres y mujeres de la aristocracia rusa, comienzan los problemas entre Sergei y Masha. Masha, que es mucho más joven que Sergei y que más que la tranquilidad y que la paz interior, lo que busca realmente son esas olas dentro del mar de su corazón, y lo que busca es la turbulencia dentro del ánimo amoroso y la tragedia, ¿no? La tragedia desde un punto de vista emocional incluso dentro de sus relaciones, comienza a resquebrajarse. Masha comienza a sentir, podemos decir, desconfianza por Sergei. Sergei comienza a sentir celos por Masha cuando acude a esas fiestas de los aristócratas rusos. Incluso Masha, podemos decir que comienza a tener sentimientos por uno de los aristócratas precisamente, o por uno de los condes que hay dentro de esos círculos de la crème, o de la crema innata de la sociedad rusa del siglo XIX. Por lo tanto, lo que tenemos como consecuencia y lo que podemos sacar del libro, quizá como enseñanza, es que esa lejanía precisamente del origen, esa lejanía de las raíces del hombre y de la mujer en cualquier lugar del mundo, que es la naturaleza, que es la vida tranquila, que es la comunión y la sintonía con la creación, es el aliciente, podemos decir, o es el primer paso en que sus relaciones se resquebrajen. Quizá precisamente esto es lo que más gustó a Christopher Johnson McCandless, ¿no? Cuando se llevó precisamente este libro a su último viaje de Alaska, en el que buscaba encontrar la comunión con la naturaleza en absoluta soledad. La tercera y última etapa de este libro, en la que, con la que acabaremos este vídeo, es precisamente en la que comienza la felicidad conyugal, pero una felicidad conyugal, podemos decir, quizá más verdadera y más profunda que la anterior y sobre todo que la primera, y que está basada en la búsqueda, como ya hemos dicho, de horizontes comunes. Una felicidad conyugal en la que Masha y Sergei se sienten uno, pero se sienten uno y más unidos, sobre todo por haber sobrevivido matrimonialmente a la crisis. Tienen una hija, tienen descendencia, y precisamente esta descendencia, estos vástagos, son los que los hacen sentirse más unidos. Es una relación basada en el compromiso, es una relación basada en la búsqueda de intereses comunes, es una relación amorosa que sobre todo busca el sustrato común en una vida conyugal, ¿no? Buscando las similitudes y buscando los puntos de encuentro, intentando basarse en el respeto, intentando basarse quizá también en cierta medida en la admiración al otro y en la comprensión de sus faltas. La vida conyugal de esta pareja de Masha y Sergei no se rompe, por fortuna, ¿no?, en nuestra historia, sino que persiste, pero persiste de un modo más fuerte, sobreviviendo al desengaño, con la lacra quizá del desengaño a sus espaldas, pero quizá con una lacra que hace que esta relación sea eminentemente más profunda, más hermosa y más encomiable desde el punto de vista literario en cuanto a profundidad y desde el punto de vista, humano también. Acabaremos este pequeño vídeo sobre felicidad conyugal de Tolstoy diciendo que, como hemos apuntado al principio del mismo, es una de las obras de las que su autor no se sentía profundamente satisfecho ni se sentía precisamente muy orgulloso y que, pretendía precisamente renegar de ella en muchos aspectos cuando le preguntaban sobre la misma o cuando le pedían explicaciones sobre cómo la había compuesto. Y decía, que sus obras posteriores realmente reflejaban mucho más y mucho mejor cómo él quería escribir y cómo él quería legar ese conocimiento y esa herencia literaria para el futuro, más que esta pequeña obra, ¿no?, para él sin casi importancia, llamada Felicidad conyugal, y de la cual hoy hablamos en este corto vídeo. Cuando ustedes lean, como siempre decimos, esta obra, o cuando la relean, si ya la han leído, les animamos a volver a este canal, a comentar y a decir qué les pareció. Una obra que, en cualquier caso, salvando las opiniones de cada uno, es efectivamente uno de los
relatos, es uno de los libros más destacables también de la obra de Tolstoy. Un libro sencillo, un libro corto, un libro hermoso, un libro de, entre comillas, juventud, ¿no? Porque lo escribe apenas con 30 años, en un momento en el que quizá las aspiraciones de Tolstoy se materializan en la historia del libro, ya que uno de sus grandes problemas o preocupaciones en su vida fue siempre el matrimonio y en concreto la diferencia de edad, ¿no? No olvidemos que se casa con su mujer y esta mujer con la que se casa tiene una diferencia con él de 16 años. Quizá, como decimos, en esta obra se materializan muchas de las preocupaciones de Tolstoy y sería especialmente interesante que retornaran, como decimos, a este canal y que dieran de nuevo su opinión sobre esta obra hermosa en cualquier caso. Muchas gracias y les esperamos.